Hola, nuevamente estoy contigo. Vamos a ver la lección número 9, en la cual titula ¿Qué es la Iglesia Católica? El Antiguo Testamento señala que Dios eligió al pueblo de Israel como suyo, como pueblo de Dios. En el libro del Éxodo leemos: a ustedes, los israelitas, los tomaré para pueblo mío, y seré Dios para ustedes. Este pueblo recibió la revelación divina contenida en la Biblia, y Dios hizo con él varias alianzas o pactos. El primer pacto de Dios fue con Abraham, al que le dijo: Yo soy el Dios de las alturas. Camina en su presencia y sé perfecto. Yo estableceré mi alianza, mi pacto, entre tú y yo, y te multiplicaré más y más. Génesis capítulo 17, versículos 1 y 2. Por esto Abraham es considerado padre de todos los creyentes. Al elegir a sus discípulos, Jesús manifiesta su intención de formar una comunidad y de poner en manos de sus apóstoles, seres humanos como nosotros, el poder espiritual del reino de Dios. Varios siglos después, Jesús establece una nueva alianza. La nueva alianza de Cristo consiste en la promesa de salvación de todos los que crean en Él, sin distinción de pueblos o culturas. Para realizar este nuevo pacto, Jesús ofreció su vida por la salvación de todos los hombres. En una ocasión, Jesús le dijo al apóstol Pedro: Tú eres Pedro. Pedro significa en griego piedra. Y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. La palabra iglesia se usó en el Antiguo Testamento para significar el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, este pueblo de Dios es la iglesia fundada por Jesús, la comunidad de los bautizados que sigue sus enseñanzas, los apóstoles y sus sucesores, los obispos, así como los sacerdotes, son ministros de Cristo Jesús, que actúan en su nombre, enseñando su doctrina, animando la fe de la comunidad y administrando los sacramentos que estudiaremos más adelante. Desde finales del siglo I de la era cristiana, a la iglesia fundada por Cristo se le conoce como Iglesia Católica, que significa Iglesia Universal, pues a ella pertenecen personas de todas las naciones. La comunidad de la iglesia se construye con la fe y las buenas obras de todos los seguidores de Jesús, ya sea que vivan en China, en Alaska o en la selva del Amazonas. Nosotros, los que creemos en Cristo y estamos bautizados, pertenecemos a esta comunidad universal de la iglesia. El poder que Cristo dio al apóstol San Pedro de dirigir la iglesia lo ejerce actualmente el Papa Francisco, obispo de Roma. La Iglesia Católica posee una milenaria tradición que nace del mismo Jesús de Nazaret, quien, convocando a un grupo de discípulos, les impartió su propia enseñanza para que la transmitieran íntegra a los que creyeran en su predicación. Esta tradición se manifiesta de muchas formas, como en el cuidado de los textos bíblicos y la transmisión de los poderes espirituales en los cargos de gobierno. Como todo ser viviente, la Iglesia tiene su modo propio de expresión y lo manifiesta por medio de la liturgia. La liturgia cristiana
es el conjunto de ritos y palabras por medio de los cuales ejerce el misterio sacerdotal de Cristo, mediador entre Dios y los hombres, en unión con todos sus miembros, es decir, con todos los bautizados. A lo largo de la historia se han sucedido cismas, es decir, rompimientos en la Iglesia, formándose grupos separados de su tronco. En la actualidad, hay muchos grupos religiosos cristianos que se disputan a los creyentes. Ello provoca una gran división entre hermanos. No podemos olvidar que Cristo, nuestro Señor, habló claramente sobre la unidad de sus seguidores en la oración sacerdotal. Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Por ello, ofrezco el sacrificio, para que también ellos sean consagrados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan, capítulo 17, versículos del 17 al 21. En la Iglesia Católica existe un magisterio conferido por Cristo a los apóstoles y sus sucesores de exponer, guardar y defender la doctrina de la revelación de forma auténtica y en ciertos casos infalible, presentándola como objeto de fe para conseguir la salvación. Tal magisterio lo ejercen el Papa en comunión con los obispos. La Iglesia, fundada por Jesucristo, a pesar de los errores humanos de algunos de sus miembros, sigue viva, gracias a la promesa de su fundador, quien dijo: Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Ahora es el momento de responder a las siguientes preguntas. ¿A quién escogió Dios como pueblo suyo según el Antiguo Testamento? ¿Quiénes forman actualmente el pueblo de Dios? ¿A qué apóstol le dijo Jesús que sobre él edificaría su iglesia? ¿Quién es el actual sucesor de este apóstol de Jesús? Hasta la siguiente lección. Y recuerda que el Señor está contigo. Ven, Señor Jesús.